Sara, la mujer de fe que dio a luz en su vejez. Capítulo 1. La vida de Sara y su esposo Abraham. Sara, conocida originalmente como Sarai, compartía una vida de amor y lealtad junto a su esposo, Abraham, en Ur de los Caldeos, una tierra próspera y rica en cultura, pero también marcada por la idolatría. Su vida dio un giro cuando Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y familia para ir a una tierra que él les mostraría. Este llamado exigía una fe extraordinaria, y Sara, aunque desconocía los detalles del destino, apoyó incondicionalmente a Abraham en esta misión, demostrando así una fe profunda en el propósito divino. La vida nómada que compartían no estuvo exenta de desafíos. Viajaban de lugar en lugar, enfrentando peligros, hambre y la incertidumbre de un futuro incierto. Sin embargo, a lo largo de estos desplazamientos, Sara se mantuvo al lado de Abraham, siendo su apoyo y su compañera de oración y esperanza. Ella también conocía la promesa de Dios, que de Abraham surgiría una gran nación. Sin embargo, el paso de los años comenzó a poner a prueba su fe y esperanza, especialmente debido a su infertilidad, una situación que en aquella época era motivo de gran vergüenza y dolor para una mujer. La imposibilidad de concebir hijos sumía a Sara en una tristeza constante, pues en su cultura, la fertilidad era considerada una bendición divina, y su falta, una especie de maldición. Cada año que pasaba aumentaba su angustia, ya que la promesa de Dios parecía cada vez más imposible de alcanzar. No obstante, Sara demostró una fortaleza admirable al continuar su viaje con Abraham, apoyando sus decisiones y manteniéndose fiel al propósito divino, aunque, en lo profundo de su corazón, la desesperanza y la duda comenzaban a surgir. A pesar de estos desafíos personales, Sara no dejó de acompañar a Abraham en su relación con Dios. Ambos vivieron como extranjeros en tierras desconocidas, construyendo altares y buscando a Dios en oración y sacrificio. Su relación con Abraham se fortaleció a través de las pruebas, y juntos enfrentaron la vida con resiliencia y confianza, formando un equipo inquebrantable. En medio de la adversidad, Sara fue una pieza fundamental en el cumplimiento del plan de Dios, demostrando que su historia no solo estaba marcada por su papel como esposa, sino por su propia fe, la cual sería esencial en el desarrollo de las promesas que cambiarían la historia de la humanidad. Capítulo 2. La promesa divina. La promesa de Dios a Abraham fue una revelación que desbordaba la comprensión humana. Él y Sara, a pesar de su avanzada edad, serían padres. Para Sara, quien ya había perdido toda esperanza de maternidad, la promesa fue, al mismo tiempo, una chispa de esperanza y un desafío profundo a su fe. En su interior, Sara luchaba entre la alegría de imaginar una familia propia y la realidad que le recordaba los años pasados y sus fallidos intentos de concebir. Esta dualidad la llenaba de incertidumbre, y en su mente, las preguntas se multiplicaban: ¿sería realmente posible? ¿Dios cambiaría su situación después de tanto tiempo? Hubo un momento en que Sara escuchó la promesa de Dios de manera indirecta, cuando 3 visitantes, enviados por el Señor, hablaron con Abraham en su tienda. Uno de ellos le aseguró que al siguiente año, para el tiempo señalado, Sara tendría un hijo. Oculta en la tienda, Sara oyó estas palabras y no pudo evitar reír en su interior, pensando en lo imposible que resultaba aquella afirmación. Su incredulidad se manifestaba como una defensa ante el temor de una desilusión más. ¿Acaso después de vieja tendré este placer?, pensó, subestimando, en un momento de debilidad humana, el poder de Dios para hacer lo imposible. Sin embargo, Dios no la reprendió severamente por su risa. En cambio, reafirmó su promesa y cuestionó su incredulidad de una manera que la invitaba a una fe más profunda. ¿Hay algo imposible para Dios? Estas palabras resonaron en el corazón de Sara, como un recordatorio de que los límites humanos no aplicaban para el Creador. Aunque el proceso de entender y aceptar esta promesa fue desafiante para ella, esta experiencia comenzó a cambiar su perspectiva. La promesa de Dios no solo implicaba un futuro hijo, sino una renovación de su espíritu, un llamado a mirar más allá de lo visible y confiar en el tiempo y los planes divinos. A medida que los meses pasaban, la promesa se fue asentando en su corazón, reemplazando su escepticismo con una fe renovada. Sara comprendió que su vida entera, desde su salida de Ur hasta ese momento, había sido parte de un propósito mayor. Ahora, esperaba el cumplimiento de la promesa divina con una mezcla de ansia y reverencia. A través de esta experiencia, Sara no solo empezó a vislumbrar la posibilidad de ser madre, sino que también descubrió una nueva dimensión en su relación con Dios,
basada en una fe que iba más allá de las circunstancias. La promesa se convirtió en un testimonio viviente de que Dios era fiel y que, a pesar de cualquier obstáculo, Él cumpliría su palabra en el momento perfecto. Capítulo 3. La dificultad de la espera. La espera de Sara por el hijo prometido fue una prueba larga y ardua, una que desafió sus emociones, su fe y su relación con Abraham. A medida que los años pasaban sin señales de un hijo, la duda y la angustia comenzaron a invadir su corazón. La promesa que en un principio le había dado esperanza ahora parecía cada vez más lejana, y cada día de espera se volvía un recordatorio de lo improbable que era cumplir el sueño de ser madre. En medio de esta lucha, Sara tomó una decisión impulsada por su desesperanza y frustración. Propuso que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar, pensando que tal vez esa sería la manera de cumplir la promesa. Aunque esta decisión parecía ofrecer una solución, también trajo consecuencias dolorosas. Cuando Agar quedó embarazada de Ismael, surgieron tensiones y conflictos en el hogar de Abraham. Sara experimentó celos y resentimiento hacia Agar, y esta situación solo aumentó su dolor. Se sintió atrapada en un dilema. La solución que había planeado para acercarse a la promesa había resultado en una carga aún mayor. A pesar de todo, Dios no olvidó su promesa inicial. En medio de esta situación, Dios reafirmó que sería Sara, y no otra mujer, quien daría a luz al hijo prometido. Este recordatorio no solo le mostró que Dios seguía fiel a su palabra, sino también que su plan no necesitaba de intervenciones humanas para ser cumplido. Sara comenzó a darse cuenta de que sus propias dudas y temores no cambiaban la fidelidad de Dios. Al contrario, cada momento de incertidumbre era una oportunidad para aprender a confiar más profundamente en el tiempo y en la manera en que Dios cumpliría su promesa. La espera continuó, y aunque no fue fácil, Sara experimentó un cambio en su corazón. La promesa de Dios comenzó a ser para ella una fuente de aprendizaje y transformación personal. Cada día que pasaba sin ver la realización de su sueño la acercaba a una comprensión más profunda de la naturaleza de la fe. A través de su historia, Sara nos muestra que la fe no es la ausencia de dudas o de dificultades, sino la perseverancia en medio de ellas. Aprendió que la confianza en Dios a menudo requiere paciencia y que su fidelidad es inquebrantable, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. Este periodo de espera y conflicto fue, en realidad, una parte esencial de la historia de Sara. Fue un tiempo en el que Dios moldeó su carácter, fortaleciéndola para lo que estaba por venir. Sara descubrió que Dios estaba trabajando en ella, enseñándole a depender de su poder y no de sus propios intentos. La historia de Sara nos recuerda que, aunque la espera puede ser una de las pruebas más difíciles, también puede convertirse en una etapa de crecimiento espiritual. Dios estaba preparando su vida para el milagro que estaba por venir, y Sara, aunque aún con dudas, continuó adelante, esperando en la promesa de un Dios fiel. Capítulo 4. El milagro del nacimiento de Isaac. Después de años de espera y pruebas de fe, el día que parecía imposible finalmente llegó. Sara, a pesar de su avanzada edad y de las dudas que alguna vez tuvo, dio a luz a su hijo Isaac. Este nacimiento fue un evento milagroso y profundamente transformador, no solo para Sara y Abraham, sino también para todos los que conocían su historia. A través de Isaac, Dios demostró su poder y su fidelidad, cumpliendo la promesa que había hecho muchos años antes, cuando parecía improbable que una mujer anciana como Sara pudiera concebir y dar a luz. El nombre de Isaac, que significa risa, reflejó la mezcla de sentimientos que envolvieron su nacimiento. Era un recordatorio tanto de la incredulidad inicial de Sara, quien en un momento se había reído al escuchar que tendría un hijo, como de la alegría desbordante que ella y Abraham experimentaron al verlo. La risa de Sara, que antes había sido una expresión de duda, se transformó en una expresión de gozo y gratitud. Isaac fue la prueba tangible de que, aunque las promesas de Dios a veces desafían la lógica humana, su palabra se cumple sin importar cuán imposibles puedan parecer las circunstancias. El nacimiento de Isaac también fortaleció la fe de Sara y Abraham. Este niño era la confirmación de que Dios no solo escucha las oraciones, sino que también responde en el momento adecuado. La alegría de sostener en brazos a su hijo, de contemplar el milagro que había esperado toda su vida, fue una experiencia que reafirmó en Sara la grandeza de un Dios que es fiel a su palabra. Cada día que pasaba junto a Isaac, cada sonrisa y cada paso que daba, recordaba a Sara y a Abraham que Dios era digno de su total confianza. Isaac no solo trajo gozo a sus padres, también se convirtió en la esperanza de un futuro prometido.
A través de él, la línea de Abraham continuaría y se formaría el pueblo de Israel, el cual Dios había dicho que sería tan numeroso como las estrellas en el cielo. Este niño, cuyo nacimiento había sido una prueba de fe, se convertiría en el primer eslabón de una nación que llevaría consigo el pacto divino, testimonio de un Dios que cumple sus promesas de generación en generación. El milagro del nacimiento de Isaac mostró que los planes de Dios trascienden nuestras limitaciones humanas y que su fidelidad va más allá de lo que podemos imaginar. Incluso en los momentos de mayor duda, cuando todo parecía perdido para Sara, Dios estuvo trabajando silenciosamente en el cumplimiento de su promesa. Este capítulo en la vida de Sara y Abraham no solo concluye con el nacimiento de un hijo, sino que marca un cambio profundo en su historia. Dios había intervenido en su realidad para hacer posible lo imposible, y el nacimiento de Isaac se convirtió en un recordatorio eterno de que, en su tiempo perfecto, Dios hace todo nuevo. El milagro de Isaac transformó la vida de Sara. A través de él, entendió que Dios había estado con ella en cada paso de la espera, en cada momento de incertidumbre, guiándola hacia este desenlace. La vida de Sara, ahora con Isaac en sus brazos, resplandecía con la certeza de que su fe en Dios no había sido en vano. Isaac fue, y siempre sería, el símbolo de una promesa cumplida, de un Dios que es fiel y que nunca falla. Capítulo 5. El legado de Sara. Sara no solo fue la esposa de Abraham o la madre de Isaac, se convirtió en una figura de gran relevancia espiritual para el pueblo de Israel y para todas las generaciones que la siguieron. Su vida, llena de pruebas, dudas y triunfos, dejó un testimonio de fe y perseverancia que continúa resonando como un ejemplo poderoso de cómo Dios obra a través de quienes se mantienen firmes en sus promesas. Aun cuando los desafíos de la vida parecen insuperables. Como madre de Isaac, Sara fue una pieza clave en el cumplimiento de la promesa divina. A través de su linaje, se formaría una nación elegida por Dios para cumplir su propósito en el mundo. Sin embargo, su influencia no solo se limitó a su descendencia física, su historia y su carácter se convirtieron en símbolos de esperanza y resistencia para quienes se enfrentan a la incertidumbre y a la desesperanza. A través de los desafíos que enfrentó desde la infertilidad hasta la espera de un milagro, Sara demostró que la fe es capaz de superar incluso los límites humanos, pues no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la confianza en un Dios que siempre es fiel. Sara también dejó un ejemplo significativo en su papel como esposa y compañera de Abraham. En su vida nómada, Sara compartió el viaje de fe de su esposo, caminando junto a él hacia lo desconocido. Su disposición a apoyar a Abraham en su llamado fue una muestra de su compromiso con Dios y su misión. Aunque experimentó momentos de duda, como en el episodio con Agar e Ismael, Dios la guió y le mostró que su plan era más grande de lo que ella podía imaginar. A través de estas experiencias, Sara aprendió a confiar en el tiempo perfecto de Dios, una lección que transmitió a sus descendientes. La fe de Sara la convirtió en un modelo para las generaciones futuras, no solo en su tiempo, sino también en la historia espiritual de Israel. Su historia fue transmitida de generación en generación, siendo recordada y celebrada por su ejemplo de perseverancia. Cuando los israelitas enfrentaban momentos de dificultad, recordaban a Sara y a la promesa que Dios le cumplió. De esta manera, su vida se convirtió en un ancla de esperanza para el pueblo que, como ella, también aprendió a esperar en el Señor. En el Nuevo Testamento, la figura de Sara es destacada como un ejemplo de fe en las enseñanzas de los apóstoles. El apóstol Pedro la menciona en sus cartas como una mujer que mostró respeto y lealtad hacia su esposo y hacia Dios. Asimismo, la epístola a los Hebreos la menciona como una de las grandes personas de fe, resaltando que, aunque al principio dudó, recibió el poder para concebir porque creyó en la fidelidad de aquel que le había hecho la promesa. Su historia no solo inspira a las mujeres, sino a todos los que buscan vivir una vida de fe en un mundo lleno de incertidumbre. La vida de Sara continúa siendo un ejemplo atemporal. Su legado demuestra que la fe no se define por una falta de dudas o de momentos difíciles, sino por la persistencia y la confianza en Dios, aun cuando la espera parece interminable. Sara nos enseña que Dios tiene un propósito para cada vida y que sus planes se cumplen, aunque no siempre comprendamos el cómo o el cuándo. Su historia es una invitación a cada persona que enfrenta desafíos a poner su confianza en Dios, sabiendo que Él ve más allá de las limitaciones humanas y que, en su tiempo perfecto, su voluntad prevalecerá. Así, Sara dejó un legado de esperanza, uno que afirma que, con Dios, nada es imposible.
Su vida es un recordatorio de que la espera en Dios nunca es en vano y que las promesas divinas siempre se cumplen. En cada generación, su historia resuena como un testimonio de una fe que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que sigue inspirando a quienes buscan vivir conforme a los planes de Dios.